Bueno, yo sigo con las buenas noticias. Las cosas que ya no solamente la Cate dijo las cosas que se rechazaban, sino que también yo voy a hablar de las cosas que han sido aceptadas. Y quiero dividir quizás los ejes de la Convención Constitucional en 5, ¿ya? O sea, si tuviéramos que resumir la Convención Constitucional, esos 485 hermosos artículos de esa pieza jurídica que es la Constitución, yo diría que lo podemos resumir en 5. Primero, y esto ya lo dijo Felipe, ya lo dijo Eduardo, la Constitución indigenista. Y una buena manera, creo yo, de expresar qué es una Constitución indigenista o cómo se está viendo la Constitución indigenista dentro de la Convención es este tuit de Rosa Catrileo, que es abogada y representante también de los cupos reservados del pueblo mapuche, en respuesta a Marta Lagos. Y dice, Marta, Temucuicui está en el país mapuche, partir por ahí, conocer cómo se hace política en otros parajes es lo primero. La visa no es mala idea. ¿Ya? La visa no es mala idea. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Bueno, van a haber autonomías territoriales indígenas, ya lo dijo Felipe, con autogobierno, con libre determinación de los pueblos, con cupos reservados en todos los órganos de representación popular, incluyendo los consejos municipales, pero financiados por el Estado de Chile, ¿cierto? Entonces, y con tribunales indígenas propios. Entonces, si es que esto no es una constitución indigenista, yo simplemente no sé qué podría llegar a ser una constitución indigenista. Este es el primer eje de la Convención Constitucional. Un segundo eje es que es una constitución separatista, ¿ya? Y si tuviéramos que resumir el separatismo de esta constitución, yo lo dividiría en 3, ¿ya? También en lo territorial, ustedes ya lo vieron, Felipe lo explicó, ¿verdad? Regiones autónomas, las comunas autónomas que pueden crear empresas, las autonomías territoriales indígenas que ustedes ven ahí, ¿cierto? Si tomamos todos los pueblos indígenas que están reconocidos en la Constitución, en la propuesta de nueva Constitución, se reconocen 11. Además del chileno, digamos. Entonces está el chileno y hay 11 más, ¿ya? Incluyendo extintos, como sería el caso de los Selknam. Además de esto, que vamos a tener mini países dentro de una sola nación, o bien mini países dentro de un solo país, también yo les diría que el separatismo se ve reflejado en lo institucional, ¿cierto? O sea, lo que estamos buscando con estas autonomías territoriales indígenas, con estos territorios especiales, con el desmembramiento del Senado, con el desmembramiento del Tribunal Constitucional, con el desmembramiento del Poder Ejecutivo, con el desmembramiento del Poder Judicial, y así suma y sigue, es precisamente generar un quiebre, ¿verdad?, de la institucionalidad como la conocemos. Y por eso el separatismo se ve reflejado ahí. Y un tercer eje del separatismo es lo cultural. Ya lo explicaba Richie en términos bastante mejores que yo, pero el tema cultural es muy relevante. El hecho de tratar de convencernos que por la identidad que uno tiene, por el pueblo o por el origen que tiene, eso genera, ¿cierto?, o justifica, ¿verdad?, de que no podamos estar todos bajo una misma bandera. Nosotros andamos siempre con esta bandera en la chaqueta o andamos con esta bandera y tenemos una bandera además en cada uno de nuestros puestos. ¿Por qué? Porque nos sentimos orgullosos de nuestra bandera. O sea, no hay nada más hermoso que nuestra bandera. Y la verdad es que les quiero decir de que ese día que nos instalamos el 4 de julio, el hecho de que hayan pifiado nuestro himno nacional y el hecho de que nuestra bandera no esté en los puntos de prensa, esa es la única bandera que no está en los puntos de prensa porque la sacan, ahí tú te das cuenta en el fondo que lo que está detrás de esto no es la casa de todos o todas, sino que más bien es otra cosa distinta. Entonces, Constitución de la desigualdad. Tercer eje, ¿cierto? ¿Por qué la Constitución de desigualdad? Ya lo decía muy bien Eduardo, acá no somos todos iguales ante la ley, ¿cierto? Todos son iguales, todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, ¿cierto? Entonces, todos somos iguales, menos los grupos históricamente oprimidos, menos los grupos históricamente excluidos, menos los pueblos, las naciones. Aquí pareciera, ¿cierto?, de que hay algunos, o las vidas de algunos valen más, otras vidas valen menos, y esto también se ve reflejado en la igualdad del voto que decía Eduardo, ¿cierto? Eso es bien relevante porque si hay dos grandes conquistas que tiene la democracia moderna, es el sufragio universal, que la mayor cantidad de personas puedan votar, y la igualdad del voto. Todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. Ya sea que uno tenga un origen étnico A o B, ya sea que uno sea pobre o rico, ya sea que uno sepa más o menos, todos los votos valen lo mismo. El que duerme con el pijama del candidato y el que no tiene idea quién es el candidato. Todos los votos valen lo mismo y esa es la esencia de la democracia. Un cuarto eje, que la Constitución no pone en el centro a las personas. Aquí ustedes, si ven los 485 artículos, se van a dar cuenta que el concepto de persona es un concepto que básicamente no existe. Es más bien pueblos, naciones, grupos, derechos colectivos. O sea, dejamos de poner a las personas en el centro. ¿Y para qué decir que el Estado no está al servicio de las personas? Uno de los temas que nos han rechazado en innumerables oportunidades es decir que es el Estado el que está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado.
Y la verdad es de que como está puesto esto en la Constitución hoy día, el Estado es la única alternativa para todo. Ya lo explicó muy bien Rey Arturo, ¿cierto? Ya lo explicó muy bien también la Cate. El Estado es la única opción para la salud, el Estado es la única opción para la educación, el Estado es la única opción para las pensiones. Es una Constitución que no pone en el centro a las personas. Y finalmente, la Constitución no es una Constitución democrática, ¿ya? O sea, uno puede decir, bueno, fue creada en democracia con un mecanismo que quizás no nos gustó, o bien, en este caso, nos perjudicó bastante, ¿cierto? La representación de la centro-derecha en el Congreso es de un 44, 45% en la Cámara, de un 50% en el Senado, y la centro-derecha en la Convención Constitucional tenemos menos del cuarto, ¿ya? O sea, no alcanzamos, esto lo dice muy bien Rodrigo Álvarez, ni siquiera somos como el cilantro que está arriba del arroz, así como arroz con carne, nosotros con suerte somos un poquitito, así como que algo de verde se ve, orégano con suerte, pero no somos ni el cuarto, ya tenemos un 21, 22%, nosotros nos reímos no porque esto sea chistoso, ya, sino que porque en verdad es la única manera de poder sobrevivir. La Constitución es una Constitución no democrática, ¿y en qué se ve manifestado? Bueno, se ve manifestado primero en cómo se está estructurando la institucionalidad, ¿cierto? Y aquí yo les diría que lo más grave es el hecho que se haya eliminado el Senado sin ningún argumento de peso, porque si uno le pregunta a estas personas, criaturas, seres sintientes, ¿por qué eliminaron el Senado? Te dicen porque es elitista. Chuta, tremendo argumento para ser elitista. No, y ahora quieren darle atribuciones del Senado a la Cámara de las Regiones, que es la Cámara de las Regiones un bluff, ¿ya? Es una cámara decorativa aspiracional del Senado, pero que básicamente no sirve para nada. Se crea una sola cámara, que es el Congreso de Diputadas y Diputados, y esa cámara va a terminar haciendo los nombramientos de los distintos órganos. Entonces, finalmente aquí, y con un presidente, obviamente, que no va a ser un presidente fuerte porque no va a tener las atribuciones para poder incidir. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está generando acá? Concentrar todo el poder en una sola asamblea. Si ustedes se quieren hacer una idea de lo que va a hacer el Congreso de Diputadas y Diputados, vean la Convención Constitucional. Va a ser básicamente eso, ¿cierto? Una asamblea no va a tener menos de 155, van a ser más, lleno de cupos reservados, lleno de identidades, y que finalmente va a terminar concentrando todo el poder. Y lo segundo, en materia de que no es una constitución democrática, yo les diría, y esto se lo digo con pesar, ¿ya? Yo, aunque no lo crean, bueno, soy profesora de Derecho Constitucional, ustedes verán este show, me deprimí harto al principio, después ya se me pasó, ya como que se me olvida que soy profesora de Derecho Constitucional, yo creo que después de esta Constitución ya no voy a hacer más clase de Constitucional, voy a hacer de historia de la Constitución, porque no da nomás, ¿eh? Es que las constituciones están creadas en los países para limitar el poder, que esto es todo lo contrario, porque lo que está haciendo es fortalecer el poder, son creadas para proteger a las personas del Estado, fíjese, para eso son creadas las constituciones, bueno, esto es todo lo contrario, ¿ya? Y lo segundo es que las constituciones nacen para poder tomar los puntos de unión de los países dentro de las diferencias y dejarlo en la Constitución. Y lo que está haciendo la Convención Constitucional es tomar todo lo que nos separa, todo lo que nos divide, todo lo que nos enfrenta y dejarlo en la Constitución. Entonces, es exactamente el punto contrario de lo que es una constitución. Y es así como finalmente se termina minando la democracia. Muchas gracias. Gracias.